Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas de la iglesia Zoe? Pues aquí otra vez, este miércoles, compartiéndoles un poco de la palabra de Dios. Ya casi acabando el año, ¿verdad? Con la bendición de Dios, por su gracia y su misericordia seguimos con vida y con salud. Te mando un saludo y un abrazo. Y pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes de entrar a estudiar la palabra de Dios, te quiero invitar este domingo 14 para que pues nos acompañes ya en nuestro primer culto presencial. Vamos a tener 2 en noviembre, 2 en diciembre, y poco a poco vamos a entrar nuevamente a nuestras actividades presenciales. Tenemos algunos proyectos por delante como iglesia y con mucho gusto en días siguientes se los estaremos compartiendo por nuestros grupos de WhatsApp y, si es posible, en nuestro Facebook. Gracias por estar con nosotros este miércoles. Hoy vamos a estudiar primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Nos dice: el que dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y no hay ninguna verdad en él. El que dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y no hay ninguna verdad en él. Qué fuertes declaraciones de Juan. ¿Por qué son tan fuertes? Porque necesitamos realmente conocer algo para opinar de ese algo. Así es como les digo yo a las personas que luego critican el cristianismo. Yo les he dicho: conoce el cristianismo, ve a una iglesia cristiana, congrégate en una, en otra, pregunta al pastor, pregunta al otro pastor, ve la historia del cristianismo, empápate del cristianismo para que después digas si sí o no acerca del cristianismo. Conoce a fondo. Igual, a veces lo digo de mi iglesia, cuando algunas personas van y me dicen: oiga, pastor, pues estamos buscando iglesia en donde congregarnos. Pues no vengan un domingo. Un domingo no te va a decir cómo es la iglesia. Ven un domingo, entre semana, a una actividad, a la otra, unos 3 meses, y ya después podrás decidir si Dios quiere que tú le sirvas en esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquí la palabra que se usa para conocer es una palabra que habla de todo un proceso. Llegar a conocer. Nadie puede decir que conoce a Dios. Nadie. Ningún líder religioso importante de ninguna corriente teológica, ideología eclesiástica o tradición religiosa. ¿Cómo le llaman? Dalai Lama, patriarca, o como le llaman. Ninguno puede decir que conoce profunda, real y íntegramente a Dios. Porque aquí la palabra que se usa es llegar a conocer. Para conocer a Dios necesitas meterte toda tu vida a tratar de entender sus planes, sus objetivos, sus propósitos para ti, qué siente Él por ti, qué piensa de ti, qué tiene para ti, qué te está ofreciendo a ti, quién es Él, qué hace Él, dónde está Él, qué piensa Él, qué lo mueve, cuál es su personalidad, cuál es su carácter, qué es lo principal en Él. Y tantas cosas que, si es difícil conocerlo en una persona, imagínate en Dios. Por eso no se trata de decir que lo conozco. Algún escritor dijo: uy, de oídas te había conocido, pero ya ahora veo cómo eres. Aún si tú sales a la calle y le preguntas a alguien: oye, ¿conoces a Dios? Va a decir: no, sí, lo conozco. Oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano porque soy humano, ¿no? Y no es automático, ¿verdad? Conocer a Dios es todo un proceso. Y hay quienes no llegan a conocerlo porque lo interrumpen. Se acercan a Él, se alejan de Él, se acercan a Él, se alejan de Él. 3 meses cerca, 6 meses lejos, 3 meses
medio cerca, un año totalmente lejos, un año muy cerca y 5 años olvidándolo. ¿Cómo puede alguien llegar a conocer a Dios? El llegar a conocer a Dios te hace tener la opinión correcta de Él y tener la actitud correcta hacia Él. No se trata solo de decir, sino se trata, como nos lo ha dicho muchas veces Juan, de vivir la experiencia del cristianismo. Yo conozco personas que, yo fui a esta iglesia, fui a la otra, pentecostés, adventista, testigo, mormón, y ahora ya soy ateo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Conoces cuál es la propuesta y el plan de Dios que va más allá de religiosidades, de requisitos, de prohibiciones, de permisiones, de imposiciones humanas? Entenderías muchas cosas de forma diferente. El que solamente está diciendo que conoce a Dios y solamente lo dice, lo muestra que no lo conoce a través de su vida. Porque aquí dice, el que dice que ha conocido a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y aquí es algo especial, mandamientos. Esta palabra es algo así como que, me choca. No me tiene que imponer nada a Dios. Yo soy libre pensador y yo pienso lo que yo quiero y no me tiene nadie que meter nada en mi mente, ni decirme qué pensar, ni cómo pensar, ni hacia dónde. Pensando que mandamiento es algo equivocado. A veces las personas lo ven así porque hablan de los 10 mandamientos, ¿no? Y hablan del Pentateuco como el periodo de la ley. Cuando en realidad el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, no son el periodo de la ley, sino son el periodo de la formación y de la transformación de un pueblo común y corriente al pueblo de Dios, a través de guías, a través de normas, a través de límites que cuidaban y protegían al pueblo, a través de enseñanzas litúrgicas para conocer el carácter de Dios, para conocer a fondo a Dios, para entender la misericordia de Dios. Muchos se equivocaban en el camino, muchos más lograban entender quién era Dios. Algunos le llamaron a eso la ley, otros que lo entendieron le llamaron la enseñanza, el modelo de vida, la instrucción. Y cuando tú ves eso de manera diferente, tú obedeces la palabra de Dios. Dice aquí en esta parte, guarda sus mandamientos, porque quien guarda algo los considera valiosos. Quien no los considera valiosos, no importa que se pierda. Pero quien lo considera valioso lo guarda. Y aquí el guardar los mandamientos significa considerar valiosas las enseñanzas, las instrucciones, las propuestas de Dios. Todo esto. Decía por ahí alguien que conocer a Dios es algo totalmente imposible, porque una mente finita no puede entender una mente infinita. Una mente temporal no puede entender una mente que va más allá del tiempo. Quien solamente vive en el cronos, que es el tiempo humano, difícilmente entenderá el pensamiento de aquel que vive en el kairos, el tiempo de Dios. Tan solo imagínate esto, vivir para siempre sin nunca morir. Dice la Biblia, para Dios un día son 1000 años y 1000 años, como un día, como la mañana que pasó de repente. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y entonces no se trata solo de decir. ¿Cuántas veces encontramos esto? No, yo no me he alejado. No, pastor, yo sí, de veras. ¿Y dónde está tu respuesta a guardar sus mandamientos? Tan solo uno solo. 6 días trabajas y guarda el último día para dedicármelo a mí. Con eso.
Ya dicho en otra palabra en el Nuevo Testamento, cuando alguien se encuentra con el Jesús resucitado, está en el templo cuando tiene que estar en el templo, porque valora a aquel que tiene un encuentro en ese lugar contigo. ¿Cuántas cosas podríamos hablar más? Pero aquí lo fuerte es que una vez más Juan, como en otros versículos nos dice, es un mentiroso. Y ese es un poco enfático, ese es un presente. Y cuando dice dice hoy, mañana y siempre. Quien dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. No ahorita, no fue en el pasado, no va a ser en el futuro, no. Siempre, por toda la eternidad, el que diga que conoce a Dios, pero no guarda, no valora, no atesora sus propuestas, sus enseñanzas, sus principios, sus consejos, su dirección, es un mentiroso. Quien dice ser cristiano e ignora a Cristo, ¿cómo puede decir que es cristiano? Dice, es un mentiroso y no hay ninguna verdad en él. Solo está lleno de mentira y de engaño. Me gusta aquí la palabra mentiroso y con eso termino. Viene de pseudo. Hay pseudo cristianos, ¿sí? Los que dicen que conocen a Dios y no atesoran, no valoran las enseñanzas, las instrucciones, los principios, los consejos, los valores, lo que Dios está hablando. Ese es un pseudo cristiano, es un pseudo hijo de Dios, es un pseudo conocedor de Dios. Qué difícil es pensar en esto, es palabra fuerte, como para analizar nuestra vida. ¿Qué dices? ¿Cómo está tu vida? ¿Atesoras los mandamientos de Dios? ¿Los valoras? ¿Los consideras importantísimos, de enorme valor? ¿Y los vives? Tú sabes lo que hay en tu vida. Gracias por escucharme, solo un pequeño estudio bíblico devocional de cada miércoles. Pongámonos a cuentas con Dios, pidámosle lo que tenemos que pedirle, sigamos orando por esta pandemia, por los que han perdido familiares, y sigamos orando por los que siguen luchando, por los enfermos de ahora, pues esta y muchas otras más enfermedades que siempre ha habido. Y sobre todo, por favor sigue orando por toda la iglesia Zoe y sobre todo por sus líderes, para que seamos capaces de entender las instrucciones, los consejos y la dirección de Dios. Y si puedes, nos vemos el próximo domingo, ahí en nuestros grupos de WhatsApp, y en el muro dejaremos un domicilio en donde vamos a estar temporalmente noviembre y diciembre, hasta donde Dios nos permita quizá. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo miércoles.